y ha sido concebido en el vientre de su madre, ya es una persona. Es una persona que está en el proceso de crecimiento dentro del vientre de su madre. Al momento de nacer, podríamos decir que ese niño es como un vehículo con 0 kilómetros. Es una persona, sin duda alguna. Ya nació, pero no ha recorrido ni 1 metro. Y desde que nace, él comienza a recorrer el kilometraje de toda su vida. Ahora bien, este niño tiene que ser nutrido. A pesar de que ya es una persona, tiene todas las características de una persona, pero no se va a quedar allí, simplemente como una persona en un estado de bebé. Tiene que ser nutrido para que pueda crecer. Amados hermanos, es la mejor ilustración que encuentro para poder introducir el mensaje de esta noche. Me acuerdo que hace poco, creo que fue el jueves, que hablé acerca de todo el arsenal que los cristianos hemos recibido de parte de Dios, y dejé bien claro que esta carta de la segunda epístola de Pedro, Dios nos la ha revelado a nosotros con un propósito, y al leer toda la carta y encontrar que la palabra conocimiento es la palabra que más se repite, y es más, se repite en sus diferentes formas 16 veces en todos los 3 capítulos. Entonces, sin duda alguna, Dios quiere que nosotros conozcamos algo. Dios quiere que nosotros sepamos, conozcamos a profundidad algo. Y quiero decirles que lo primero que el Señor quiere es que nosotros conozcamos nuestra salvación. Y de eso hablé yo el jueves. Si usted no estuvo, entonces quiero decirle que de eso prediqué el jueves. Nosotros hemos sido equipados para vencer. Nosotros somos más que vencedores, nos dice la palabra del Señor. Y hemos recibido un equipaje. La palabra del Señor dice en el versículo 3 que hemos recibido de parte de Dios todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. En otras palabras, hermanos, nosotros tenemos que conocer nuestra salvación, que nuestra salvación en primer lugar es sostenida por el poder de Dios. Dios quiere que nosotros sepamos que nuestra salvación es sostenida por el poder de Dios. ¿Por qué digo que debemos de conocer que es sostenida por el poder de Dios? Porque es Dios mismo la fuente de nuestra salvación, y Él nos ha equipado. Él, así como a un niño que ha sido engendrado y el Señor le ha dado todas las partes de su cuerpo para comenzar una vida al momento de nacer, entonces igual nosotros hemos sido renacidos por la palabra del Señor. Hemos tenido el nuevo nacimiento y hemos recibido un equipaje para poder vencer. Es un arsenal que hemos recibido. La palabra del Señor dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Ahora bien, hermanos, yo me acuerdo que cuando estaba enseñando la carta de Filipenses en la escuela dominical, les hablé acerca de 2 grupos, que eran los pietistas y los quietistas. Estos 2 grupos han existido en la historia y tienen diferente postura en cuanto a la salvación. Por ejemplo, los pietistas dicen que nosotros tenemos que tener una vida de piedad, una vida de entrega, una vida de búsqueda, porque así nosotros podemos conservar nuestra salvación. Eso dicen los pietistas, que nosotros tenemos que complementar la salvación. Por el otro lado, los quietistas dicen: no, toda la salvación ya fue dada por Dios, así es de que nosotros podemos estar tranquilos, podemos estar relajados, porque ya somos salvos.
Y el versículo que utilizan es este versículo que es muy famoso. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces tenemos los dos polos, los dos lados, las dos caras de la moneda. Unos dicen, no, la salvación es del Señor y nosotros no tenemos que hacer nada, por lo tanto podemos vivir relajados. Pero por el otro lado dicen, bueno, es cierto, la salvación, nosotros tenemos que hacer algo para complementar la salvación. Según este pasaje, el apóstol Pedro da otra postura y es la postura bíblica. Es la postura que nosotros tenemos que hacernos de ella para que nosotros entendamos y conozcamos lo que hemos recibido, la salvación del Señor, pero ahora está en el otro lado. Es la parte nuestra. Y en este lado de la parte nuestra, no es que nosotros vamos a hacer algo para complementar la salvación. Lo que el Señor nos demanda es que nosotros tenemos que demostrar, tenemos que evidenciar que ya somos salvos. Y esta enseñanza se complementa con el libro de Santiago. Santiago por ningún momento contradice lo que el apóstol Pablo dice, que la salvación es por gracia. Y algunos dicen que Santiago contradice lo que Pablo dice en el libro de Romanos. Nunca. La palabra del Señor no tiene ni tan siquiera una contradicción. Lo que Santiago hace es que complementa la enseñanza del apóstol Pablo por medio de decir que si tú eres salvo, tienes que demostrarlo por las obras, por los hechos. Y quiero decirles que es lo mismo que está haciendo el apóstol Pedro aquí. Pedro está diciendo que la salvación, la vida eterna, tiene que ser evidenciada. Y el cristiano tiene que dar evidencia de que es salvo. Entonces, amados hermanos, la salvación es del Señor, es cierto, pero ahora cuando nosotros venimos al Señor, nacemos a una nueva vida, no nos vamos a quedar ahí bebés espirituales. Tenemos que crecer, así como un bebé, al momento de nacer, él hasta llora por el alimento, él tiene que nutrirse. Y quiero decirles que en este pasaje que acabamos de leer, en el versículo 5 en adelante, es exactamente eso lo que Dios nos ordena, nos manda. Y Dios nos ordena, hermanos, nutrirnos. Dios nos ordena a nosotros como cristianos, nutrirnos de cualidades cristianas. El Señor nos ordena nutrirnos. Y es más, quiero decirles que son, 7 cualidades cristianas de las cuales nosotros nos tenemos que nutrir. Y Él nos da 2 razones por qué nos tenemos que nutrir. Él nos ordena, nos manda a que nos nutramos, a que suministremos algunas cualidades cristianas a nuestra vida, porque hay 2 razones aquí en este pasaje que Él nos da. Y la primera razón, hermanos, es que quiero decirles que la primera razón porque el Señor nos manda a nutrirnos es que estas cosas o cualidades de las cuales Él nos manda a nutrirnos, en primer lugar, nos harán crecer. Así como el alimento para un bebé, la leche, el biberón y todos esos nutrientes que necesita, ¿qué van a hacer con el cuerpo de este niño cuando nace? Bueno, lo harán crecer. Y en segundo lugar, la otra razón por qué el Señor nos manda a nutrirnos de estas 7 cualidades cristianas es que estas cosas o estas cualidades van a evitar que usted sea un inútil en la vida espiritual. Entonces, hermanos, Dios nos ordena a nutrirnos de 7 cualidades cristianas, porque estas, hermanos, estas cualidades cristianas nos van a librar de quedarnos bebés espirituales y ser inútiles. Es exactamente lo que el apóstol Pedro está diciéndole a estos hermanos expatriados en el Ponto, Galacia, en Bitinia, en Capadocia. Dice, hermanos, ya la salvación se las dio el Señor, pero ahora ustedes tienen que nutrir esa salvación. Ustedes tienen que añadir, tienen que suministrar estas cualidades
por dos razones. Y la primera razón es porque estas cosas a ustedes les van a ayudar a crecer. Y en segundo lugar, estas cualidades cristianas van a evitar que ustedes sean inútiles en cuanto a la vida espiritual. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos de nutrirnos con 7 cualidades cristianas. Debemos, y Dios lo ordena, es tajante, amados hermanos. Vemos aquí, miren, versículo 5, lean conmigo. Dice el versículo 5, si tiene la Biblia ahí, dice, vosotros también. Miren ustedes, esas dos palabras son sumamente importantes que nosotros las entendamos, porque en el versículo 3 y 4 nos dice que el Señor ya nos dio la salvación. Las salvaciones del Señor, sin duda alguna. Pero ahora, en estas dos palabras, dice, bueno, hermanos, el Señor ya nos dio la salvación, ustedes poseen la salvación, ahora viene la parte de ustedes. ¿Qué es lo que deben de hacer para dar evidencia? Y tenemos que saber esto, hermanos. Tenemos que saber que el cristiano necesita dar evidencia de su salvación. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, nutriéndose. ¿Cómo vamos a dar evidencia de que somos salvos, hermanos? Nutriéndonos. Y el Señor por eso nos ordena a nutrirnos con estos ingredientes, cualidades de la palabra del Señor, para que nosotros, hermanos, podamos crecer. Y en segundo lugar, para que nosotros, en vez de ser inútiles, seamos productivos en la vida espiritual. Quiero entonces, habiendo dicho esto, que miremos la orden. Miren, la orden, hay una orden ahí, versículo 5, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo dice, añadid. Mire, sí lo notan, ¿verdad? ¿Tienen su Biblia ahí a mano, hermanos? Amén. Dice, por esto mismo vosotros añadid. No es que vamos a añadir estas cosas para alcanzar la salvación, porque entonces ahí sí, hermanos, armaríamos un relajo del cual sin duda alguna estaríamos en graves problemas. No vamos a añadir para complementar la salvación. No, en ningún motivo Pedro está diciendo esto, porque esta palabra añadir, quiero decirles que la mejor traducción sería, y me di un tiempo para investigar esta palabra. Mire que en el griego significa suministrar, ministrar, nutrir y otorgar. Ustedes saben, hermanos, si usted tiene una planta, y esa planta la ve marchita, no es que esa planta no es planta, al contrario, sí es una planta. Pero ¿qué es lo que va usted a ministrar o suministrarle para que esa planta vuelva a agarrar el follaje necesario para que pueda crecer y producir fruto? ¿Qué es lo que va a ministrarle usted? Nutrientes, ¿verdad? Va a nutrir el suelo para que esa planta pueda agarrar esos nutrientes y volver a tomar esa forma original, esa fuerza natural para crecer y para producir fruta. Mi papá, por ejemplo, tiene palma africana y casualmente hace poco estábamos regando o fertilizando, aplicando lo que se llama sulfato de potasio y urea. Entonces, hermanos, estas sales contienen nutrientes esenciales para que si una planta de palma africana está marchita o no está dando lo esperado, pueda volver a tomar esos nutrientes que se le aplican para que su follaje sea recuperado y que esta planta pueda dar el fruto esperado. Entonces también nosotros, la palabra del Señor, Dios nos ordena, hermanos, que nos nutramos de 7 cualidades necesarias para una vida de crecimiento y para una vida de fruto. Y es lo que Pedro está haciendo con sus hermanos. Hermanos, les dice, miren, esto es imperativo. Esto no es opcional.
No es que si quieren ustedes, yo sé, hermano, si usted está en problemas de salud, si usted ve que su cuerpo solo es sueño o cansado, ¿qué es lo que va a hacer usted? Va a correr a buscar algunos medicamentos para nutrirse y que ese cuerpo vuelva a la normalidad, ¿verdad? Hermanos, ustedes necesitan, sus amados hermanos necesitan nutrirse y esto no es opcional. Así es de que, amados hermanos, igual nosotros, la palabra del Señor nos ordena a suministrar estos elementos necesarios en la vida para dar evidencia de que somos salvos. No es opcional. Y miren, otra cosa que el apóstol Pedro le dice a sus lectores, amados hermanos, si ustedes se van a nutrir de estos elementos necesarios, de estas cualidades necesarias para su vida espiritual, ¿saben qué? Lo deben de hacer con toda diligencia. ¿Pueden verlo ustedes en el texto? Vayan conmigo. Si tiene su Biblia, dice ahí, vosotros también poniendo toda diligencia. Esa misma diligencia que ponemos para un trabajo, para un empleo, para las hermanas en la cocina, para hacer un buen almuerzo. Bueno, esa misma diligencia, como la misma diligencia que nosotros ponemos para hacer asuntos de la vida, que queremos hacerlo lo mejor, la palabra del Señor también nos está a nosotros ordenando que nosotros nos nutramos de esos elementos, pero que lo debemos de hacer con sumo cuidado, con extrema diligencia. Amados hermanos, es una orden, es un imperativo, no es opcional, y también estos elementos los debemos de alcanzar, debemos de nutrirnos con ellos. ¿Saben por qué? Porque es necesario y lo debemos de hacer con diligencia. Le pregunto a usted, ¿está usted con diligencia aplicando estos valores que están en la palabra del Señor, estos elementos que están en la palabra del Señor, que le servirán de nutrientes a usted para crecer y ser fructífero? ¿O dónde está su Biblia mientras no está en el culto de usted? ¿Dónde está su Biblia cuando usted no está en el culto? ¿Cuándo fue la última vez que usted tomó la Biblia para conocer a su Señor, a su salvación, a sus enemigos, a su palabra? ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó la Biblia? Hola, ¿cuándo fue la última vez que usted leyó la Biblia? Amados hermanos, ¿cómo nos vamos a nutrir? La palabra del Señor es fuente inagotable, nutrientes esenciales para la vida del cristiano, para crecer y para ser un cristiano que da fruto. Bien, en primer lugar, hemos visto la orden de necesarias para crecer y para dar fruto. En segundo lugar, lo que vamos a ver, bueno, vamos a ver cuáles son esas cualidades de las cuales el Señor nos manda a nutrirnos. ¿Pueden verlo ustedes ahí? Versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo dice, añadid a vuestra fe, en primer lugar, virtud. Mire, estas son las 7 cualidades de las cuales usted se debe de nutrir para crecer y ser fructífero. En primer lugar, es virtud. Y la virtud en la época pagana, hermanos, significaba valor, coraje, firmeza, fuerza, pero una fuerza creciente, buen ánimo. En otras palabras, hermanos, era la capacidad de ser un héroe, de ser una solución en su comunidad, en su hogar, en su vecindario, en su ciudad, departamento, nación y el mundo.
En otras palabras, amados hermanos, la virtud tiene que ver con llevar a cabo actos heroicos. Y por lo tanto, hermanos, el Señor le ordena a usted que usted se nutra de virtud. En otras palabras, usted tiene que ser un hombre como, y se acuerdan de la mujer virtuosa. Y en el libro de Proverbios a las hermanas les dice cómo pueden ser una mujer virtuosa. Igual, hermanos, aquí nosotros, cada cristiano tiene que llenarse de virtud. En otras palabras, usted tiene que ser un héroe. Usted tiene que ser una solución. Cuando hay necesidad, usted tiene que estar allí para poder ser solución. En segundo lugar, la segunda cualidad de la cual el apóstol Pedro ordena a sus lectores del que se deben de nutrir es conocimiento. Ya les dije que en esta carta de 3 capítulos aparece la palabra conocimiento 16 veces, y es que el Señor quiere que le conozcan. Un conocimiento superficial, es un conocimiento íntimo. La palabra que se utiliza aquí no es gnosis, porque esa es la palabra normal para hablar de conocimiento de este mundo. Pero aquí, hermanos, la palabra que se utiliza es epignosis. O sea, es un conocimiento profundo, íntimo. Y solo se utiliza con relación a esposo y esposa. Usted tiene que conocer a su Señor íntimamente. Es un conocimiento, es una comprensión inteligente de la verdad revelada en la palabra del Señor. Usted tiene que conocer su Biblia. A veces y me da tristeza, honestamente, hermano, si usted ya es un cristiano de 3 años y le dicen, busque, hermano, en tal libro, y usted anda buscando primero en el índice para saber dónde está el libro de Sofonías, con 3 años de ser cristiano, hermano, a mí me da tristeza, honestamente se los digo. Hay hermanitos que no pueden, no saben dónde está un libro de la Biblia. Si les dicen dónde está el libro de Judas, andan buscándolo allá por Génesis. No conocen ni siquiera el índice de su Biblia. Ajá, y si ya les tocara hablar de cosas más profundas, como de la gracia soberana, de la gracia irresistible, como por ejemplo la perseverancia de los santos. Pero hermanos, el Señor quiere que usted se nutra no solamente de virtud, sino de conocimiento. Conocimiento íntimo, conocimiento profundo de su Señor a través de la palabra. Tercera virtud o tercera cualidad, tercer elemento que el Señor quiere que usted se nutra, dice ahí, hermanos, dominio propio. ¿Verdad que eso es lo que dice? Quiero que vayan conmigo. Mire, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Dicen, hermanos, que el conocimiento, solo conocimiento envanece. Es bueno conocer, pero a ese conocimiento hay que ponerle dominio propio. Y el dominio propio, hermanos, tiene que ver con poder dominar la naturaleza caída. Dominio propio, hermanos, es un sabio manejo de uno mismo. Es un sabio manejo de uno mismo para que nunca haya ningún exceso. Dominio propio, el conocimiento es bueno con el dominio propio porque nos hace humildes. Tener conocimiento y ser orgulloso te lleva al fracaso. Pero si usted tiene conocimiento y a ese conocimiento le coloca dominio propio, usted entonces está nutrido para crecer y para dar fruto. Cuarta, y repito, la primera cualidad nutriente que usted le va a añadir a la fe, no para ser salvo, hermanos, no para ser salvo, es que usted ya es salvo, pero usted se la va a añadir para crecer y dar fruto y para dar evidencia de que usted es salvo. Virtud. Segundo, conocimiento.
Tercero, dominio propio. Al dominio propio hay que añadirle paciencia. Mire, nuestro texto dice, hay que añadirle paciencia. ¿Tiene su Biblia ahí? Léalo conmigo. Al dominio propio dice paciencia. Paciencia. La palabra paciencia es mucho más que esperar, hermanos. No simplemente, ay, tiene paciencia para esperar. No, no solamente es esperar. Al contrario, hermanos, quiero decirles que es también tensión y presión mientras espera. En otras palabras, es soportar o llevar una carga mientras espera. Qué bueno que solo fuera a esperar. No, es soportar la carga mientras espera. ¿Y se acuerdan ustedes? Esta palabra viene de un lagar donde se echaban las uvas y 3 personas se quitaba el calzado y comenzaban a machacar las uvas para que jugo esperado. Así es que, hermanos, soportar. Y el Señor quiere que usted se nutra de virtud, conocimiento, paciencia y, en quinto lugar, piedad. Mire, piedad. Y la palabra piedad significa, hermanos, semejanza a Dios. Semejanza a Dios. Algo práctico. Debe de ser parecido a Dios el cristiano. Y el apóstol Pedro les está diciendo a sus hermanos, ustedes tienen que parecerse a Dios cada día. ¿No es ese el fin, hermanos, de nuestro Dios? ¿No es que nos asemejemos cada día más a nuestro Señor Jesucristo? Bueno, por eso dice el apóstol Pedro, hermanos, ustedes tienen que añadir a su fe, tienen que añadirle piedad. Y es semejanza a Dios. Semejanza a Dios. Debe de ser un esfuerzo persistente de moldear nuestras vidas, hermanos, sobre el patrón de Cristo. O sea, Cristo como ejemplo, el patrón, y nosotros cada día esforzándonos para parecernos más y más a nuestro Señor Jesucristo. Dios le ordena a usted que se nutra de piedad. Ahora bien, la sexta cualidad o elemento nutriente que Dios le ordena a usted que se nutra es el afecto fraternal. Y el afecto fraternal, esta palabra, hermanos, quiero decirles que la idea original es del mismo vientre. O sea, hermanos del mismo vientre. Y sin duda alguna, hermanos, nosotros somos del mismo vientre, de la misma raíz. Somos hijos del mismo Dios. Dios nos ha hecho nacer a nosotros de la misma manera. Entonces somos hermanos y el Señor quiere que usted demuestre ese afecto fraternal, ese amor de hermano. Amor de hermanos. El poder y la habilidad que pueden permitirnos arreglar y organizar todas nuestras relaciones. El Señor quiere y le demanda a usted que usted tenga un afecto fraternal por su hermano, que lo ame. Bueno, miren el último es amor, porque aquí se encierra todo el círculo, hermano. Esto es todo el carácter del cristiano. Comienza primero con la salvación, siendo nacido por la palabra, pero luego el cristiano tiene que nutrirse de todos estos nutrientes para tener una vida creciente y fructífera. Entonces, hermanos, aquí cerramos el círculo de estos 7 nutrientes de los cuales el Señor le ordena a usted que se nutra. En primer lugar, dice, a su fe debemos de añadirle virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, dice amor. Y ese amor, ustedes saben, amados hermanos, esta palabra la hemos enseñado muchas veces, tiene que ver con una entrega sin interés, un amor desinteresado, amando a su hermano sin esperar nada a cambio.
Dios nos libre de que usted le haga un favor a su hermano, viendo cómo después este hermano se lo paga y doble. No, hermanos, cuando usted haga un favor, cuando usted muestre una cualidad de estas a su hermano, no espere nada a cambio. Ese es el amor ágape. Es más, ¿saben qué? El amor ágape tiene la capacidad de amar a su enemigo. ¿Se acuerdan? ¿Por qué creen ustedes que el Señor dio la parábola del buen samaritano? La parábola del buen samaritano, el Señor Jesús la enseñó para enseñarle a los judíos cómo debían de hacer el bien a su enemigo, porque judíos y samaritanos no se llevaban. Aquel que estaba herido allí, golpeado, lo habían asaltado, lo encontró un samaritano. Imagínense ustedes, enemigos. ¿Y qué hizo? ¿Lo dejó tirado? ¿Se alegró porque lo vio en esas condiciones? No, al contrario, le ayudó, vendó sus heridas, las curó con aceite, lo subió en su cabalgadura, le cedió el lugar a su enemigo. Mire, él iba montado en su mula o en su burro y le cedió el lugar, se bajó y a su enemigo lo subió en la cabalgadura. ¿Y a dónde lo llevó? Al doctor. Y le dijo al doctor, doctor, todo lo que aquí le dejo estas 2 monedas de plata y todo lo que gaste de demás, me lo carga a mi cuenta, que cuando yo regrese, yo se lo pago. Ese es el amor ágape, hermano. Es un amor desinteresado. Es un amor que se puede mostrar hasta su enemigo. Ese es el tipo de amor que Dios quiere del que usted se nutra. ¿Se está nutriendo de ese amor? Dios le ordena, hermano. Dios le ordena que se nutra, que administre estas cualidades, estos nutrientes a su vida. Amados hermanos, esto es sumamente importante, no es opcional. Es una orden de Dios y usted tiene que hacerlo con toda diligencia. Con todo esmero, usted tiene que estar buscando estos nutrientes para su vida. Y miren, dice nuestro texto ahí, lean conmigo, versículo 8. Y aquí encontramos las 2 razones por qué el Señor le manda a usted que se nutra de estos nutrientes esenciales para la vida cristiana, para que usted demuestre que es salvo, no para complementar su salvación, no, para que usted dé evidencia de que es salvo y que usted sea una solución presto para atender la necesidad de los demás, presto para ayudar, hermanos, y también para crecer y dar fruto. Dice el versículo 8, porque si estas cosas están entre vosotros y abundan, miren, ¿pueden ver la condición ahí? Esa palabrita sí, S-I, ¿ya la notaron? Si usted leyó conmigo, usted ya notó esa palabrita S-I, sí. Y la idea aquí, hermanos, es si abundan estas cosas. Esa es la mejor traducción. Si abundan estas cosas, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Pueden ver la cláusula condicional ahí? Prótasis, apóstasis, causa, efecto. Si estas cosas están en ustedes y abundan, entonces, ¿qué va a pasar? Dice nuestro texto, hermanos, pero solamente es si estas cosas están y abundan. De lo contrario, no puede ser. Usted no va a crecer, usted no va a ser productivo, al contrario, usted va a ser inútil en la vida espiritual. Y Dios quiere librarlo a usted de que usted se quede enano espiritualmente y que usted se quede improductivo espiritualmente. No, Dios quiere que usted crezca, que produzca frutos. ¿Se acuerdan aquella vid que no estaba dando frutos? Una vid el Señor la maldijo y se secó. La otra, el Señor fue a buscar higos porque la apariencia era que tenía muchos frutos. Llegó ahí, no había nada. Le dijo al que cuidaba el huerto, córtala. Ya 2 años que vengo y no tiene frutos. Y entonces el hortaleno le dijo, no, señor, déjala, que este año la voy a porcar, la voy a podar, le voy a echar nutrientes, fertilizante, y si el otro año no da fruto, entonces mejor la cortamos.
Pues el Señor sabe por qué le dice, hermano, a usted que usted se nutra. Y el Señor le ordena que se nutra de estos elementos necesarios para el crecimiento y la productividad. Entonces, la primera razón por qué Dios le ordena eso, hermanos, es porque usted, al nutrirse de estos elementos, usted será un cristiano con una vida creciente. Usted será un cristiano creciente, como un niño cuando nace, que está bien nutrido, ahí va para arriba, bien gordito, hermoso, ahí va, fuerte, rechonchón, y ahí va, mire. Bueno, ¿cómo quiere ser usted? ¿Un cristiano debilucho, enano, chaparro o un cristiano fuerte? Un cristiano que no importa el viento de doctrina que venga, problema o circunstancia, no lo derriba. ¿Se acuerdan ustedes lo que el Señor dijo en aquella parábola? Dice, yo voy a comparar, dijo, a los que me oyen esta palabra y las hacen. Le voy a comparar a un hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, dice. Vino el río y dio con fuerza contra aquella casa, pero aquella casa permaneció, dice, porque estaba fundada en la roca. Pero un cristiano que funda su casa, edifica su casa sobre la arena, ¿se imaginan ustedes? Bueno, el Señor dice y le ordena a usted que se nutra de eso para que usted sea un hombre, un cristiano creciente. Porque si estas cosas están, dice, y abundan, entonces, mire, dice, no os dejarán estar ociosos. Y ustedes saben, hermanos, una persona ociosa es alguien que en vez de estar ubicado, constante, creciendo, está al contrario, ¿verdad? Ahí está, o sea, alimentando el ocio sin hacer nada. Pero no, un cristiano que se nutre está creciendo, está creciendo. Otras traducciones, como la Nueva Versión Internacional, ¿sabe qué dice? Porque estas les permitirán a ustedes crecer. Y me gusta mejor esa traducción. Si usted tiene una Nueva Biblia Internacional, va a ver que esa traducción de la versión Nueva Internacional dice, porque si estas cosas están en abundancia en ustedes, les harán crecer. Es mejor esa traducción, se oye con más sentido, lógica, hermanos. Bueno, entonces, si usted se nutre de estos elementos, usted será un cristiano que siempre estará creciendo, 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 creciendo. La naturaleza nos dice, hermanos, toda planta cuando nace, ¿qué es lo que más quiere? ¿Qué es lo que más quiere? Crecer. Los animalitos cuando nacen, lo que más desean es crecer. Por eso comen, 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 comen. Quieren crecer. Y luego, al crecer, al estar crecidos, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren los animales cuando ya son adultos, que ya están capacitados para tener pareja? ¿Qué es lo que quieren? Reproducirse. Entonces, hermanos, no crean que Pedro escribió esto solo o que no tenía conocimiento de lo que estaba escribiendo. No, igual Dios soberanamente, hermanos, nos da estos consejos porque Él sabe que un cristiano que ha crecido, ¿ahora qué va a pasar? Va a dar fruto, fruto, fruto. Y es la segunda razón por qué el Señor nos ordena aquí, hermanos, que nosotros debemos de nutrirnos con estos nutrientes esenciales para la vida cristiana. La segunda razón, mire, evitarán estos nutrientes, evitarán, hermanos, que nosotros seamos improductivos o inútiles. Hay cristianos, ¿sabe qué? Hay cristianos que, ¿y cómo se conoce el cristiano, hermanos? ¿Cómo dijo el Señor? Por sus frutos. No escuché, hermanos. ¿Y cómo lo voy a escuchar si sus micrófonos están apagados, verdad? Pero por sus frutos. No escuché, hermanos. Por sus frutos los conocerán. Así dijo nuestro maestro. Hay cristianos que no da fruto, hermano. No da evidencia de que es cristiano. Y si da fruto, ¿sabe qué? Son frutos agrios, frutos amargos, frutos ácidos.
Sí, hay muchos que se llaman cristianos, pero sí dan frutos, sí es cierto, pero dan frutos agrios. Nosotros, hermanos, si tenemos estos nutrientes en nuestra vida, la palabra del Señor dice que estos evitarán que seamos improductivos. Dice nuestro texto, mira, lea conmigo, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y nos da la dirección en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que si nosotros nos nutrimos, hermanos, de estos nutrientes, vamos a crecer y vamos a dar frutos. Y miren, hermanos, termino con el versículo 9. El apóstol Pedro, soberanamente inspirado por el Espíritu Santo, dice el versículo 9, pero el que no tiene estas cosas, ¿sabe qué dice? En vez de estar creciendo y ser productivo, dice que es un ciego, es un miope, tiene la vista cortita. ¿Sabe qué? Un cristiano que no se nutre para el crecimiento y la productividad, ¿sabe qué? Solo alcanza a ver hasta aquí, hasta el rabo de la nariz. Y cuando decimos que un cristiano solo alcanza a ver hasta el rabo de la nariz, ¿sabe qué? Ese tipo de cristiano solo tiene su mirada en las cosas de este mundo. No alcanza a ver más allá. No tiene la capacidad de agarrar ese microscopio para ver el futuro después de que partamos de este mundo. Es miope. Miren estos lentes, ya no, casi no me acostumbro a ellos, hermanos, pero tengo que usarlos ahora para leer letra pequeñita. Hay problema ya en mi vista, ¿verdad? Bueno, hay muchos cristianos también que tienen ese problema, no alcanza a ver, no agarra esos lentes, ese microscopio para ver lo que sucederá después de esta vida, en la eternidad, cuando pasemos a la presencia del Señor. Solo está enfocado en las cosas de este mundo. ¿Sabe cómo le llama el libro de Juan? Primera de Juan, le llama amadores de este mundo. Solo le alcanza a ver para aquí, ¿ve? Solo las cosas de este mundo. No alcanza a ver más allá. Bueno, el que no tiene estos nutrientes en su vida, dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, padece de miopía. Mire, es ciego, dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Así es de que, amados hermanos, el Señor en esta noche nos ha retado, nos ha exigido, nos ha mandado a través de su palabra que nos nutramos de 7 cualidades, de 7 nutrientes. Y nos ha dado 2 razones por qué debemos de hacerlo. Eso es lo que hemos visto. El Señor nos ha ordenado hoy que nos nutramos de 7 nutrientes. Y nos ha dado 2 razones por qué hacerlo. El Señor quiere que nos nutramos de, que podamos añadir a la fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Y las 2 razones que nos da por qué nos debemos de nutrir de estas cosas es porque estas cosas, estos nutrientes, en primer lugar, nos harán crecer. Y en segundo lugar, evitarán que seamos improductivos o inútiles. Hermanos, que el Señor nos ayude a estar creciendo siempre, a estarnos nutriendo con esos nutrientes ricos, esos nutrientes que nos da la palabra del Señor. No se olvide, 16 veces aparece la palabra conocimiento. El Señor quiere que conozca su salvación. En primer lugar, sostenida por el poder de Dios. Y en segundo lugar, evidenciada por el cristiano. Dios ya hizo su parte al salvarnos. Ahora el cristiano, ahora vosotros también tenemos que hacer nuestra parte para dar evidencia de que somos salvos. No para salvarnos, no, para dar evidencia que somos salvos. Bendiciones, que el Señor nos ayude a todos.